Storage Wars owes its popularity to its recurring cast of characters: treasure hunters, bargain seekers, and auctioneers from different walks of life who were all colorful and memorable in their own way. Here's what they've all been up to since Storage Wars ended. 3 miembros del elenco de Storage Wars murieron entre 2013 y 2025. Desde entonces, ha habido varios casos cercanos a la muerte y falsos reportes de fallecimiento por internet. ¿Qué miembros del elenco realmente ya no están? ¿Quiénes sobrevivieron a emergencias médicas que los fans confundieron con tragedias fatales? Mark Bolello, the A&E reality TV star of the show Storage Wars, has died at the age of 40. According to TMZ, he was found yesterday inside the garage. Desde dobles ataques cardíacos hasta accidentes de motocicleta y derrames cerebrales. Acompáñanos mientras descubrimos cuáles miembros del elenco de Storage Wars realmente han fallecido. Dave Esther. ¿Qué pasa si un programa de televisión no se trata solo de diversión y drama? ¿Qué pasa si algo más oscuro se esconde detrás de todos los gritos, las subastas y las risas? Ese es el tipo de comentarios que circulan sobre Storage Wars. Personas que han visto el programa durante años han empezado a notar algo extraño. Ya no se trata solo de quién encuentra las mejores cosas en los trasteros, o quién gana más dinero. Se trata de cómo algunos miembros del elenco terminaron enfermos, con dolor o incluso al borde de perder la vida. Uno por uno, personas del programa empezaron a tener problemas serios. Algunos sufrieron accidentes, otros se enfermaron gravemente, y unos cuantos incluso estuvieron cerca de no salir con vida. Fue entonces cuando los fans empezaron a especular que una maldición había caído sobre el programa. Dave Esther no era simplemente otro participante de Storage Wars. Era una de las estrellas principales y probablemente la voz más ruidosa del programa con su famoso "you". Siempre sabía cómo ganar, cómo jugar duro y cómo mantener todas las miradas sobre él. Dave aportaba drama al programa, y eso es lo que la mayoría de los fans que ven realities esperan. Sin embargo, en 2012, afirmó que el programa era falso. Dijo que los trasteros eran llenados con objetos a propósito para hacer el programa más emocionante. Y no se detuvo ahí. Fue a la corte y presentó una demanda legal. La cadena, AE, no estuvo nada contenta con eso. Como resultado, lo sacaron del programa. La mayoría de las personas habría decidido quedarse callada después de todo eso, pero Dave no retrocedió en sus declaraciones. AE lo trajo de vuelta. Tal vez se dieron cuenta de que era importante para el programa, o quizás pensaron que la gente olvidaría lo que dijo. De cualquier forma, Dave regresó, pero su vida nunca volvió a ser la misma. Poco después de su regreso, Dave enfrentó algo mucho peor que problemas legales. Tuvo un derrame cerebral hemorrágico, lo que significa que hubo sangrado en su cerebro. Esto ocurrió debido a la presión arterial alta y apnea del sueño. Dos cosas que muchas personas tienen pero no siempre tratan con seriedad. El derrame casi le quitó la vida. Un minuto estaba en la televisión, y al siguiente estaba acostado en una cama de hospital, sin poder moverse ni hablar. En ese momento, los médicos no estaban seguros de que sobreviviría, pero de alguna manera, Dave sobrevivió. Aunque los fans estaban genuinamente felices de verlo con vida y tratando de seguir adelante. Muchos comenzaron a preguntarse por qué incidentes como este seguían ocurriendo a las personas del programa. La historia de Dave no fue la única. Otros miembros del elenco también comenzaron a enfrentar problemas extraños. Algunos tuvieron sustos de salud, otros se vieron involucrados en accidentes extraños. Se suponía que este era un programa sobre personas que encontraban tesoros olvidados. Pero en cambio, el elenco parecía tropezar con la desgracia una y otra vez. Y ahora te hace preguntarte, si de verdad está ocurriendo algo extraño detrás de las cámaras de Storage Wars, ¿quién podría ser el siguiente en sufrir? Mark Bolello. Mark Bolello, quien se hizo ampliamente conocido a través del programa Storage Wars, fue encontrado dentro de su coche una mañana de lunes. Y tristemente ya no estaba con vida. Su auto estaba estacionado dentro del garaje de su negocio, Bolello Inc., que estaba ubicado en Simi Valley, California. Cuando llegaron las autoridades, confirmaron que había fallecido tras inhalar monóxido de carbono y gases del escape. Tenía solo 40 años, y aunque los detalles fueron difíciles de aceptar, todo indicaba que había puesto fin a su propia vida. Mark siempre se destacó en televisión, no solo por el trabajo que hacía, sino también por cómo se comportaba. Quienes veían Storage Wars lo recordarán como Rico Suave, un apodo que combinaba con su forma de vestir y actuar durante las subastas. A menudo usaba ropa llamativa y llegaba con fajos de billetes, listo para superar cualquier oferta si creía que había algo valioso en el trastero.
Pero detrás de cámaras, las cosas pudieron haber sido diferentes. Tan solo 2 días antes de ser encontrado, Mark había sido arrestado en su negocio de subastas por tener metanfetaminas y estar bajo su influencia. Ya tenía una cita en la corte programada para el 19 de febrero, lo cual significa que ya estaba lidiando con serios problemas legales. Y esto probablemente hizo que todo se sintiera más pesado de lo que podía soportar. Aunque salió de la situación sin enfrentar una condena seria, tuvo un aparente impacto negativo en el bienestar mental de Bulello. Esto fue tan grave que le pidió a su prometida, Elizabeth Metzides, que lo acompañara en su oficina durante ese tiempo, ya que se sentía mentalmente inestable. Elizabeth se fue después de visitarlo, pensando que él estaba mejor. Desafortunadamente, encontraron su cuerpo al día siguiente. Mark no era solo una personalidad de televisión. Nació en Portugal y pasó sus primeros años en Brasil, hasta aproximadamente los 14 años. Después de mudarse a Estados Unidos, empezó a construir una vida desde cero. Antes de estar bajo los reflectores, era dueño de una tienda de videojuegos llamada Game Exchange. Más tarde, en 2011, abrió su casa de subastas, lo que le permitió adentrarse en el mundo de comprar y vender artículos olvidados o abandonados. En 2011, Mark apareció en los titulares por ayudar a devolver un cómic muy raro al actor Nicolas Cage. El cómic era Action Comics 1, el primer número que presentó a Superman en 1938. Ese cómic había estado desaparecido por más de 10 años después de ser robado de la casa de Cage. Mark lo encontró mientras revisaba el contenido de un casillero de almacenamiento que había comprado. Y cuando salió a la luz lo que había descubierto, el valor del cómic, que rondaba el $1.000.000, no fue lo único de lo que la gente habló. Muchos quedaron impresionados porque se aseguró de que el cómic volviera a su dueño original, y esa historia quedó ligada a su nombre desde entonces. Pero ahora, todas esas historias se recuerdan con tristeza, porque la verdad es, nadie sabe realmente por lo que alguien está pasando por dentro, sin importar cuán confiado o alegre pueda parecer en público. Cuando los oficiales llegaron a la escena, encontraron a Mark dentro de su auto, y aunque se llamó a los servicios de emergencia, ya no respiraba. La causa oficial de su muerte fue listada como asfixia por inhalación de gases. Gunter Nejoda. La familia de Story Wars perdió a alguien que no solo aportaba calidez, sino humor y una amabilidad genuina en pantalla. Gunter Nejoda, que había sido parte del programa desde la 4ª temporada, falleció a los 67 años tras luchar contra graves problemas de salud causados por cáncer de pulmón. Su hijo, René, a quien muchos fans también conocen por el programa, compartió la triste noticia a través de un vídeo emocional que publicó en las redes sociales. Explicó que la condición de su padre había empeorado hasta el punto en que los médicos ya no podían hacer nada. René habló abiertamente sobre todo, diciendo que 6 meses antes a Gunter le habían diagnosticado cáncer de pulmón. Contó que su padre había fumado durante unos 30 años, aunque había dejado de hacerlo por un tiempo. El daño ya estaba hecho. En el vídeo, René explicó que su padre tenía agujeros en los pulmones y que su cuerpo simplemente no pudo soportarlo más. Gunter falleció mientras dormía en el hospital, y su hijo menor, Ricky, estuvo con él durante esas últimas horas en Salt Lake City, Utah. René dijo que la razón por la que eligió compartir esta noticia públicamente fue que muchas personas habían llegado a querer a su padre a lo largo de los años. Gunter era una de esas raras personas en televisión que no recibía odio ni negatividad por parte de los espectadores. Todos en el set disfrutaban trabajar con él, y los fans siempre esperaban verlo en pantalla. René agradeció a todos por los mensajes de apoyo y dijo que habían mantenido la condición de su padre en privado porque realmente creían que él mejoraría. No esperaban que las cosas terminaran así. Gunter se unió al programa unos años después de que René y su esposa Casey ya se hubieran hecho un nombre como los Bargain Hunters, administrando su tienda de segunda mano en Poway, California. Gunter se unió a su hijo en la temporada 8 y pronto se convirtió en uno de los favoritos del público. Gunter se describía a sí mismo como un fotógrafo apasionado y bajista. A lo largo de los años, tocó con Michael Schenker, Leslie West y Pat Travers. Gunter también apareció en algunas películas, incluyendo Do Not Disturb y The Haunting of the Ad Valley Junction. Nació en Austria y se mudó a Las Vegas en 1990, donde construyó una vida para él y su familia. Según informes, Gunter había volado recientemente a Utah para una cirugía de emergencia, y aunque su familia esperaba que las cosas mejoraran, la enfermedad ya había avanzado demasiado.
Lo que hace esto aún más difícil para los fans es que Gunther apenas estaba empezando a ser una parte más importante del programa. La gente estaba conociéndolo mejor, y aunque su tiempo en Storage Wars pudo haber sido breve en comparación con otros, la forma en que tocó los corazones de las personas dejó una memoria duradera. Moe Prigoff. Durante años, la gente vio a Moe Prigoff en Storage Wars, Texas, pujando por casilleros olvidados, vistiendo ropa que nadie más se atrevería a usar, haciendo bromas como si nada pudiera sacudirlo. Pero detrás de todo eso, había mucho más en este hombre. Era doctor, coleccionista y dueño de un negocio, y tenía una familia. Morris Moe Prigoff no solo amaba las cosas bellas, él las entendía. Durante más de 30 años buscó muebles raros, arte único y cualquier cosa que contara una historia. Luego, tras una década vendiendo piezas alrededor de Dallas, abrió su tienda y la llamó River Regency Modern. Moe tenía un ojo para los detalles que la mayoría de la gente usualmente pasaría por alto, y con la ayuda de su joven gerente Robert, logró mantener la tienda funcionando mientras combinaba su trabajo como podólogo. Pero, ¿cómo hizo alguien como Moe, siempre lleno de energía y estilo, para hacer todo esto y al mismo tiempo convertirse en una de las caras más memorables de las subastas en televisión? A menudo se asoció con Mary Padian, y juntos formaron un gran equipo. Mientras Mary luego pasó al programa principal en California, Moe se quedó en Texas, donde su trabajo médico seguía siendo su enfoque principal. Los demás lo llamaban el Doc, y permaneció en el programa durante las 3 temporadas. Sin embargo, cuando las cámaras se apagaban, ¿quién era él realmente? Moe no solo dirigía su tienda o su práctica médica, también amaba la música, el arte, la jardinería, la enseñanza, la natación y el baloncesto. Amaba viajar y encontraba alegría en cosas que tenían significado. Y no importaba a dónde fuera, siempre se aseguraba de dejar una marca. Su amor por su esposa, Michaela, a quien llamaba mi esposa para toda la vida, se reflejaba en todo lo que decía sobre ella. Estuvieron casados por 19 años y durante sus últimos años, ella fue quien se quedó a su lado y lo ayudó a superar sus problemas de salud. Desafortunadamente, este patrón se detuvo abruptamente después de que él se enfermó. Había estado lidiando con la enfermedad durante 6 años y aunque siguió adelante mientras pudo, falleció el 4 de marzo de 2021. Moe fue más que un miembro del reparto de un programa de televisión porque le dio vida a un negocio donde la mayoría solo veía polvo y cosas rotas. Brandon Seeds. Brandon Seeds era conocido por estar siempre al lado de su padre, Daryl, en Storage Wars, y juntos formaban un equipo fuerte. Sin embargo, en 2017, las cosas cambiaron repentinamente cuando Brandon fue despedido del programa. La razón, según los productores, fue debido a recortes presupuestarios, aunque su padre se quedó, lo que dejó a Brandon con la necesidad de descubrir qué hacer a continuación. Como resultado, probó diferentes trabajos, incluyendo la venta de bienes raíces. Terminó trabajando como conductor de camiones para UPS, que parecía otro trabajo más hasta que un día ocurrió algo aterrador que casi le cuesta la vida. Brandon compartió lo que pasó en una publicación de Instagram a principios de 2022, donde mostró una foto del camión chocado y explicó lo que sucedió esa noche. Contó que había estado dormido en la parte trasera del camión semi de UPS y que su compañero no trabajaba ese día, por lo que otra persona estaba cubriendo su turno. Mientras Brandon dormía, ese feo conductor chocó contra otro camión mientras conducía a 70 millas por hora. Brandon explicó que despertarse se sintió como si una bomba hubiera explotado y todo a su alrededor era caos. Fue llevado de urgencia a un hospital en Texas antes de ser enviado de vuelta a casa en Arizona para comenzar a recuperarse. Aunque solo sufrió heridas físicas menores, dejó claro que la experiencia fue profundamente angustiante y que UPS no lo apoyó como debería. Según él, la compañía no le dio ninguna compensación laboral ni siquiera pagó por las cosas que perdió en el accidente. Lo que empeoró la situación fue saber que todo esto podría haberse evitado si se hubiera brindado mejor entrenamiento de seguridad, especialmente para los conductores que trabajan en equipo en viajes largos. Terminó su mensaje diciendo que todos necesitaban trabajar juntos para aumentar la conciencia sobre la seguridad y que empresas grandes como UPS deberían cuidar más a su gente. Lo que hace que la historia de Brandon sea aún más extraña es que no es el único de Storage Wars que ha pasado por algo así. No mucho antes, su padre, Daryl Seeds, enfrentó un grave problema de salud. Y no fue solo un problema pequeño. Daryl, a quien muchos fans recuerdan como el jugador en el programa, había sido parte de Storage Wars desde el principio.
después de tomar un breve descanso cuando el programa se pausó por un tiempo. Regresó en la temporada 13 y continuó en las temporadas 14 y 15. Sin embargo, cuando se anunció la temporada 16 para el 7 de junio de 2025, los fans notaron que Darryl no estaba listado en el nuevo elenco. Mientras esto sucedía, algunas personas en línea empezaron a difundir falsos rumores de que había fallecido, pero sus redes sociales mostraban que seguía vivo. Y no solo eso, sino que en 2023 incluso comenzó un negocio llamado Chow-Me-Yur-Yang en Havasu, Arizona. Sin embargo, en 2019, Darryl tuvo una emergencia de salud muy grave que lo llevó al hospital. En ese momento, dijo que había estado enfermo durante 3 meses. Además, sufrió un leve ataque al corazón más adelante. En una publicación que luego eliminó, explicó que los médicos le dijeron que tenía insuficiencia cardíaca congestiva, junto con un problema muy serio en uno de sus pulmones. Fue mucho para manejar todo de una vez, y el hecho de que se hubiera acumulado durante meses lo hizo aún más aterrador porque no lo había visto venir. Terminó necesitando cirugía y un mes después dio una actualización diciendo que la función de su corazón había vuelto al 40%, lo que significaba que se estaba fortaleciendo. También significaba que podía quitarse el chaleco desfibrilador que tuvo que usar después del susto cardíaco. Pero no todo estaba bien en ese momento. Darryl mencionó que aún no estaba completamente seguro, ya que su corazón todavía no tenía toda la fuerza. Sin embargo, se sentía esperanzado de que las cosas mejorarían con el tiempo.